Sí, muy buenas tardes. Les habla Jaime Humberto Correa. En la asignatura de Contabilidad y Finanzas vamos a desarrollar una serie de actividades relacionadas con el proceso de identificación, clasificación de cuentas y todo el proceso relacionado con la ecuación contable. Para iniciar, vamos a recordar el concepto de lo que es conocido como el lenguaje financiero, el lenguaje de los negocios a nivel universal. Ese lenguaje de los negocios es denominado la contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? La contabilidad se define como tal como un sistema de información. Ese sistema de información va a permitir a todo tipo de empresas, ya sea de servicios, comercial, industrial, relacionado con el negocio de la agricultura, del agro en general, o independientemente de su tamaño, ya sea microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. Ese sistema de información le va a permitir a ese tipo de empresas, en primera medida, identificar hechos económicos reales. Como segundo, dentro de esa contabilidad como sistema de información, tenemos la clasificación de hechos económicos reales. Tercero, tenemos la codificación de hechos económicos reales. ¿Y para qué? Para que se identifican, se clasifican y se codifican esos hechos económicos reales, para proceder a registrarlos o procesarlos a través de un software especializado que le permita a las empresas finalmente generar informes contables y financieros que apoyen la toma de decisiones. Esa toma de decisiones para las empresas pueden ser toma de decisiones a nivel de operación, toma de decisiones a nivel de inversión o toma de decisiones a nivel de financiación. Si quisiéramos representar la contabilidad como un sistema de información, entonces la podríamos representar de la siguiente manera. ¿Sí? Como un sistema, como tal, como un sistema de información, un conjunto integrado de partes, donde cada parte se interrelaciona entre sí a través de unos conectores. Vamos a ponerlo acá, conectores. El conector me va a permitir a mí establecer de que ese sistema de información sí nos va a funcionar de manera integrada, de manera enlazada. En esta primera fase, dentro de ese sistema, vamos a denominar fase de entrada. Tenemos una segunda fase dentro de ese sistema de información que lo vamos a llamar fase de proceso,
y finalmente una fase denominada fase de salida. ¿Qué elementos tendríamos dentro de la fase de entrada? Identificación. Un segundo elemento tendríamos la clasificación. Un tercer elemento tendríamos la codificación de esos hechos económicos. Como fase de proceso, entonces tenemos el registro, la captura de datos, datos lógicos contables, datos que se ingresan, se registran, se procesan a través de un software contable especializado. Y como quinto tenemos generación de informes contables y financieros que permitan soportar para todos los usuarios la difícil toma de decisiones. Toma de decisiones financieras. Ya sabemos que esas decisiones financieras son decisiones financieras de operación, decisiones financieras de inversión, decisiones financieras de financiación. Ahora vamos a ver, dentro de esa contabilidad como sistema de información tenemos una fase de entrada, donde en la fase de entrada tenemos varios elementos como son la identificación, la clasificación y la codificación, y vamos a ver varios ejemplos de esos hechos económicos. Entonces, un hecho económico podría ser compra de vehículo para uso de la empresa. Digamos que ese vehículo lo va a utilizar para transportar la mercancía, ¿sí?, que ella comercializa para llevársela finalmente a sus clientes. Pago de nómina del personal administrativo, ese es otro hecho económico. Pago de impuestos al Estado, puede ser el IVA, el impuesto al valor agregado, eso es un impuesto. Tenemos endeudarse con una entidad financiera, ese es otro hecho económico. Pago de servicios, ese es otro hecho económico. Mantenimiento de computadores, ese es otro hecho económico. Vender mercancía corresponde a otro hecho económico. Comprar mercancía para luego venderla, ese es otro hecho económico. Otro hecho económico bien importante, realizar inversiones en acciones en el mercado de valores, ese es otro hecho económico. Compra de un edificio, ¿sí?, compra de una edificación, ese sería otro hecho económico. Recibir aporte de socios, otro hecho económico. Ahora, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos hechos económicos? Como lo indica la fase de entrada, vamos a clasificarlos. ¿Listo? Entonces, esa clasificación nos dice las NIF, las normas internacionales de información financiera. ¿Qué expresan esas normas de información financiera? Que hay que hacer en la fase inicial un proceso que se denomina fase de reconocimiento, y ese reconocimiento consiste en clasificar ese hecho económico como si ese hecho económico está relacionado con los activos o está relacionado con los pasivos, o se relaciona ese hecho económico con el patrimonio, o ese hecho económico está relacionado con un ingreso, o ese hecho económico está relacionado con gasto. Ahora, vamos a clasificarlo. Entonces, ¿qué son activos? Los activos
son bienes que son de propiedad de la empresa, ya sean tangibles o intangibles, fíjese bien, pero que son de propiedad de la empresa. Entonces, pasivos son compromisos pendientes de pago, ya sea con entidades financieras, con los proveedores, cuentas por pagar con terceros, con particulares, los impuestos que la empresa le adeuda al Estado, los salarios pendientes de pago, las prestaciones sociales pendientes de pago hacia los trabajadores. Todo lo que esté pendiente de pago se considera para la empresa un pasivo. Entonces, activo, lo que se tiene, lo que se posee, sobre lo cual se tiene un control y se espera que de esos activos se obtenga ya sea un beneficio, ya sea presente o futuro. Un pasivo, deudas, compromisos pendientes de pago, obligaciones financieras. Patrimonio. Entonces, el patrimonio, de acuerdo a una definición básica de normas internacionales de información financiera, la diferencia entre activos menos los pasivos. Dicho de otra forma, el patrimonio es el capital aportado por los socios más las reservas más los resultados acumulados de ejercicios anteriores más las utilidades menos, es posible, las pérdidas generadas en un periodo. Y cuando hablamos de ingreso, la palabra ingreso la vamos a relacionar dentro de nuestro proceso de formación, nuestro proceso de aprendizaje en contabilidad. La palabra ingreso la vamos a relacionar con ventas. Perfecto. Y gasto está relacionado con el mantenimiento, básicamente, de esos activos o los desembolsos necesarios que debe realizar una empresa en un periodo determinado para sostener la operación en un periodo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer esa clasificación de estos hechos económicos que están representados acá. Entonces, tenemos compra de vehículo para uso de la empresa. ¿Cómo lo clasificaríamos? Como un activo. Perfecto, muy bien. Pago de nómina del personal administrativo. Entonces, para la empresa, ese pago de nómina del personal administrativo representa un gasto, como tal, es un gasto. Pago de impuestos al Estado. Entonces, la palabra impuestos que están pendientes de pago con el Estado, eso es un pasivo. Como un nicho económico se reconoce como un pasivo. Endeudarse con una entidad financiera, que el hecho de que una entidad financiera le preste o le otorgue cierta suma de dinero, cierta suma de capital a la empresa es considerada un pasivo. El capital que está pendiente de pago a la entidad financiera se considera como un pasivo. Pago de servicios públicos. El pago de servicios públicos para la entidad, para la organización, para la empresa, ese pago representa como tal un gasto. Mantenimiento de computadores. Pagar por el mantenimiento de sus computadores para la empresa significa de igual forma un gasto. Vender mercancía. Recordemos que la palabra vender la vamos a asociar con la palabra ingresos. Entonces, vender es generar a la empresa un ingreso. Comprar mercancía está relacionada con un activo, bienes que va a poseer la empresa que posteriormente va a vender, va a comercializar. Entonces la vamos a relacionar con los inventarios. En este caso, comprar mercancía es un activo. Realizar inversiones en acciones, disponer de una cierta suma de dinero para comprar acciones, títulos, valores que se negocian en el mercado financiero. Esas acciones son títulos, valores, como tal representan para la empresa un activo. Comprar una edificación, esa edificación es un activo también, bien de propiedad de la empresa. Y finalmente recibir aporte de socios se considera parte del patrimonio. Entonces ya tenemos nuestra clasificación de esos hechos económicos. Ahora, paso siguiente, vamos a colocarle acá un recuadro de tal manera que nos quede bien clasificada esta información, bien organizada. Entonces, paso siguiente, de acuerdo a esa representación gráfica
de la contabilidad como sistema de información, donde se tienen tres fases: una fase de entrada, una fase de proceso y una fase de salida. Necesariamente en esa fase de entrada, esos hechos económicos debidamente identificados y clasificados, debemos de proceder a ¿qué? A codificarlos. Entonces, para eso, para codificar, aún se hace uso del Plan Único de Cuentas, famoso PUC, Plan Único de Cuentas. De acuerdo a ese Plan Único de Cuentas, los activos tienen un código especial, empiezan siempre por el número 1, los pasivos siempre empiezan por el número 2, el patrimonio por el número 3, los ingresos se codificarán con el número 4 y los gastos con el número 5. Después, posteriormente, hablaremos de los costos. Por el momento, activos 1, pasivos 2, patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5. Eso sería parte del proceso de codificación. Y pensarán ustedes, bueno, ¿y para qué se requiere la codificación? Esa codificación se requiere para realizar el proceso de registro en ese software, información contable y financiera. Se requiere que los datos estén debidamente codificados, y de acuerdo a esa codificación se registran, de tal manera que internamente el software, de acuerdo a la programación que se tenga, él pueda generar a través de unas bases de datos, unas tablas o una serie de informes contables y financieros prediseñados, denominados informes financieros pro forma, que tienen sistema, y de tal forma, de esa manera, se pueda agilizar el proceso y generar los informes contables y financieros para que los diferentes usuarios, tanto internos como externos, puedan basar o tomar sus decisiones con relación a dicha información. Perfecto. Ahora, ¿cómo se hace ese proceso de codificación? El proceso de codificación es un proceso de codificación que se considera un proceso de codificación tipo piramidal. ¿Por qué tipo piramidal? Porque las cuentas que tienen un solo dígito, esas cuentas de un solo dígito se van a denominar clase. Las cuentas que solamente tengan dos dígitos se van a denominar grupo de cuentas. Las cuentas que tengan cuatro dígitos, estas cuentas de 4 dígitos, que son las que uno identifica en el Plan Único de Cuentas, se van a denominar simplemente cuentas. Y las cuentas de 6 dígitos, en este caso 6 dígitos, las vamos a denominar subcuentas. Y finalmente, si tenemos cuentas de 8 dígitos, puede haber cuentas de 8 dígitos, las vamos a denominar cuentas auxiliares. Ahora bien, ¿qué es una cuenta? Entonces, una cuenta es el lugar o sitio donde se registrarán los aumentos o disminuciones de hechos económicos en un periodo. ¿Y cómo se representa esa cuenta? Fácil, una representación gráfica de una cuenta. Vamos a tener de esta forma una cuenta, la representamos una cuenta, simplemente una cuenta T. Perfecto, una cuenta que la vamos a denominar cuenta T. Y esa cuenta T tiene unas partes. ¿Cuáles son esas partes? Entonces vamos a definir. Esas partes son el código de la cuenta. Una parte de esa cuenta es el nombre de la cuenta.
Un elemento bien importante dentro de la cuenta es un lugar que lo denominamos débito, otro lugar que lo denominamos crédito. Ahora, un ejemplo de una cuenta, de acuerdo al plan único de cuentas, un ejemplo de una cuenta puede ser la 110505. Esa cuenta 110505 la denominamos caja general. Como empieza por el número 1, entonces eso es una cuenta que al momento de desagregarla, entonces decimos 1, empieza por el número 1, clase, quiere decir que clase es una cuenta que pertenece a los activos, bienes que son de propiedad de la empresa. Cuando hablamos de caja, estamos hablando del efectivo que se mantiene en el área de tesorería. Cuando hablamos de 11, vamos desagregando 1, o sea 11, estamos hablando de grupo, entonces estamos hablando de el disponible, o bajo normas internacionales de información financiera recibiría el nombre del efectivo, ya sería efectivo y equivalentes al efectivo. Y tenemos la 1105, estamos hablando de 4 dígitos, estamos hablando de cuenta. La cuenta como tal se denomina caja, y la subcuenta, o sea 110505, ya llevaría el nombre de subcuenta. Por lo tanto, la subcuenta 110505 la denominaríamos caja general. Por naturaleza, dígase bien, por naturaleza, esta cuenta caja general debería tener siempre movimientos que aumentan al débito, y cuando disminuye, dichos movimientos de la caja disminuyen, pero al lado contrario, o sea, disminuyen al crédito. Es decir, la caja siempre debe quedar con saldo positivo. Entonces aumenta en el débito por naturaleza y disminuye en el crédito por naturaleza. Ahora, un pastel, una ayuda didáctica bien importante para cada uno de nosotros dentro del aprendizaje de la contabilidad y finanzas, ese sería el siguiente. Entonces, cuando tenemos, vamos a señalarlo de esta forma, tenemos una cuenta, digamos que es una cuenta que empieza por 1, o sea, los activos, bienes de propiedad de la empresa. Entonces todos los activos aumentarán. ¿Dónde aumentan? Aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Cuando tenemos una cuenta, en este caso vamos a copiarla hasta acá, de esta forma, tenemos una cuenta del pasivo, entonces esa cuenta del pasivo, vamos a relacionarla acá, pasivo, entonces el pasivo empieza por el número 2, pero los pasivos, de acuerdo a su naturaleza, esos pasivos aumentan en el crédito y disminuyen, fíjese bien, disminuyen en el débito. Perfecto. Ahora, todas aquellas cuentas del pasivo, ahora vamos a pasar a las cuentas del patrimonio. Las cuentas del patrimonio empiezan por el número, acaban de escuchar al amigo Lucky, nuestra mascota. A esta hora se alborota un poco, pero hace parte pues como del fenómeno que estamos viviendo. Entonces el patrimonio aumenta en el crédito y disminuye en el débito.
¿Cuándo aumenta? Cuando los socios aportan capital. ¿Cuándo disminuye? Cuando los socios retiran su capital. Cuando hablamos de cuentas, específicamente de los ingresos, hablando de los ingresos que empiezan por 4, o ventas, las ventas, ya serían los ingresos, o sea, las ventas siempre aumentarán en el crédito. Cuando ya hablamos de los gastos empiezan por el número 5, gastos, ya sean administrativos o ya sean gastos de ventas u otros gastos. Los gastos tienen una naturaleza donde aumentan en el débito, perfecto. Y cuando hablamos de los costos, que también vamos a hablar de los costos, ya vamos a abrir un capítulo especial al manejo de los costos. Con relación a los costos siempre aumentarán al lado débito. Perfecto. Entonces, esa es la naturaleza. Cuando nos hablen de la naturaleza de las cuentas, quiere decir que los costos siempre aumentarán en el débito. Cuando nos hablen de la naturaleza de los gastos, aumentarán en el débito. Cuando nos hablen de la naturaleza de los ingresos por ventas, o los ingresos simplemente, los que empiezan por el número 4, entonces aumentan en el crédito. Esa es la naturaleza de los ingresos. Cuando nos hablen de la naturaleza del patrimonio, entonces el patrimonio aumentará, ¿dónde? En el crédito, y disminuye en el débito. Un ejemplo de cuándo disminuye: cuando un socio se quiere retirar de la empresa, entonces habrá que entregarle parte o la totalidad del aporte de capital realizado por él. Cuando hablamos de pasivos, las deudas, compromisos financieros, compromisos pendientes de pago de la empresa con terceros, entonces las deudas aumentarán. Cuando yo me endeudo, entonces esa deuda crece en el crédito. Cuando la empiece a pagar o la empiece a abonar, pues disminuirá en el débito. Y finalmente, haciendo ese repaso, los activos que son bienes de propiedad de la empresa, entonces aumentarán en el débito cuando se adquieren y disminuyen en el crédito. Entonces, cuando recibo efectivo aumenta en el débito, cuando retiro parte de ese efectivo para realizar algún pago, entonces disminuye en el crédito. Cuando quiero llevar dinero al banco, depositarlo en el banco, aumenta en el débito. Cuando quiero retirar dinero de mi banco, pues mi banco disminuirá en el crédito. Eso es cuando estamos hablando de la naturaleza de la cuenta. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Entonces, inicialmente hablamos de la contabilidad como sistema de información donde se identifican, se clasifican, se codifican esos hechos económicos de tal forma que al registrarlos o procesarlos se pueda generar una serie de informes contables y financieros para apoyar el difícil proceso de la toma de decisiones de los diferentes usuarios, ya sea a nivel de operación, de inversión y de financiación. Ahora, cuando estamos explicando la contabilidad como sistema de información y hablamos de identificación, clasificación y codificación, aquí colocamos un ejemplo, varios ejemplos de hechos económicos, o sea, intercambios de bienes y servicios a cambio de una suma de dinero. Esos son hechos económicos donde esos hechos económicos o los reconocemos como activo. Recordemos, la palabra activo son bienes tangibles o intangibles de propiedad de la empresa, pasivos, deudas o compromisos que tiene la empresa con terceros, con bancos, con el Estado, con trabajadores, con particulares. Patrimonio, estamos hablando de los aportes que recibe la empresa de los socios o las utilidades que obtienen en un periodo o las pérdidas que se obtienen en un periodo. Luego, cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de ventas, y finalmente gastos, cuando estamos realizando pagos de mantenimiento, pagos de nómina, pagos de papelería, arrendamiento de maquinaria, arrendamiento de vehículos, publicidad, gastos de transporte, etcétera, etcétera. Entonces estamos relacionando esos desembolsos como gastos. Cuando hablamos de codificación, entonces decimos que los activos empezarán siempre por el número 1, los pasivos por el número 2, cuando hablamos del patrimonio empezarán por 3, los ingresos y gastos, ingresos con 4 y gastos con
5. Recordemos que las cuentas, de acuerdo a su estructura, cuando hablamos de un solo dígito, entonces estamos hablando de clase de cuentas, 2 dígitos grupos de cuentas, 4 dígitos cuentas, 6 dígitos subcuentas, 8 dígitos cuentas auxiliares. ¿Qué es una cuenta? Lugar, un sitio donde se registran hechos económicos, donde se asientan los aumentos o disminuciones de esos hechos económicos en un determinado periodo. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de la ecuación contable. La ecuación contable. ¿Qué es la ecuación contable? La ecuación contable es una expresión de tipo aritmético simple, donde nos dice, a través de un informe financiero denominado balance o estado de situación financiera, que los activos, oígase bien, los activos de la empresa al finalizar el periodo tienen que ser iguales a la sumatoria de los pasivos más la sumatoria del patrimonio. Entonces, veamos un ejemplo. Inicialmente, vamos a colocar un ejemplo, la empresa ABC SA en el mes de abril recibe aporte de capital de 3 socios por un valor total de 120 millones de pesos, pues para el ejemplo, 120 millones de pesos. Perfecto. Entonces, el registro, ¿cómo lo haríamos inicialmente? ¿Cómo vamos a hacer ese reconocimiento de ese valor que estamos recibiendo de esos 3 socios en total por 120 millones de pesos? Entonces, manejamos una cuenta que es la cuenta caja, estamos recibiendo el efectivo, la denominamos caja general y estamos aumentando la caja general en 120 millones de pesos al débito contra, para que se cumpla el principio universal. La contabilidad maneja un principio universal que nos dice, nos expresa que la sumatoria de los débitos, oígase bien, la sumatoria de los débitos, la sumatoria de los movimientos débitos en un periodo tiene que ser igual a la sumatoria de los movimientos créditos del periodo. Entonces, en este caso, en esta transacción, en este hecho económico, se debe cumplir la partida doble. No solamente registramos el valor en caja, sino que al mismo tiempo estamos registrando un movimiento en el patrimonio en una cuenta específica, se llama aportes de capital por un valor de 120 millones de pesos, y esos 120 millones de pesos los estamos llevando al crédito. Entonces verificamos que la partida doble se nos cumpla. Aquí tenemos 120 millones de pesos, pero acá registramos 12, son 120, hacemos la modificación, 3, 1, 2, 3, perfecto, nos quedan 120. Entonces el principio universal de la partida doble se nos está cumpliendo. Perfecto. Débitos iguales a créditos, lo que denominamos una transacción simple. Ahora, ¿cuál sería la ecuación contable inicial? Entonces, la ecuación contable inicial nos dice que la empresa tiene unos activos representados en donde, en caja, que equivalen a 120 millones de pesos, unos pasivos, en el momento no está endeudado con nadie, entonces tenemos unos pasivos que se expresan con 0 pesos, y tenemos un patrimonio de 120 millones de pesos. Entonces, por lo tanto, la ecuación contable inicial de la empresa nos está diciendo que se está cumpliendo, que los activos son iguales al pasivo y
el patrimonio. Activos igual pasivos más patrimonio, esa es la ecuación contable. Entonces aquí estamos representando la situación real de la empresa en un primer escenario económico. Ahora nos vamos a ir para un segundo escenario económico. ¿Cuál sería ese segundo escenario económico? Ese segundo escenario económico nos está planteando de que la empresa en el mismo periodo, abre cuenta bancaria y deposita la suma de los 120 millones, va a depositar el banco 100 millones de pesos. Entonces decimos acá que la empresa tiene caja en general un movimiento inicial de 120. Simplemente ¿qué hacemos? Modificamos esto que acá, copiamos toda esta información que tenemos inicial para no repetirla. Perfecto. Y estamos diciendo que de esos 120 millones la empresa hizo una consignación, o sea, está disminuyendo del valor que tiene en estos momentos en caja 100 millones de pesos. Vamos a registrarlos y abrimos una cuenta nueva. Para este caso la llamaríamos la 111005, cuenta que la vamos a llamar bancos, y en bancos estamos aumentando el valor de bancos en 100 millones de pesos. Entonces veamos acá el formato. Perfecto, muy bien, cambiamos el formato y la nueva ecuación contable nos está diciendo, ecuación contable en ese segundo escenario nos está diciendo que tiene la empresa unos activos que están representados en caja general, y la caja general, ¿con cuánto nos quedó? Entonces decimos que 120 millones de pesos que tenemos en el débito menos un movimiento de 100 millones de pesos que tenemos en el crédito. Entonces nuestra caja general nos quedó con un saldo al finalizar el periodo de 20 millones de pesos. La cuenta de bancos nos quedó con un saldo, observémoslo, de 100 millones de pesos, que lo están representados en bancos. Y tenemos pasivos, seguimos con 0 pasivos, aún no le debemos absolutamente a nadie, 0 pasivos. Tenemos el patrimonio aún sigue siendo aportes de capital, y están representados por la suma de 120 millones de pesos. Por lo tanto, nuestra ecuación contable nos dice que los activos nos suman 120 millones de pesos, pasivos 0 pesos, no se le debe absolutamente a nadie en el momento, y tenemos un patrimonio total, en este caso, de 120 millones de pesos. Por lo tanto, la ecuación contable se cumple. Activos igual a pasivos 0 más patrimonio 120 millones de pesos. Esa sería nuestra segunda ecuación contable, en un segundo escenario, para un segundo escenario. Ese segundo escenario nos dice que la nueva ecuación contable se modifica, pero porque se ha creado una nueva cuenta de bancos, pero los activos siguen siendo 120 millones de pesos como se expresó en este primer escenario económico.
simplemente que creamos una nueva cuenta de bancos. Vamos para un tercer escenario en ecuación contable, donde la empresa está realizando una serie de gastos. Entonces, ¿cómo nos afectaría esa ecuación contable cuando la empresa está realizando diferentes tipos de gastos? Recuerden que esa es una actividad evaluativa que tenemos para enviar a través de la plataforma virtual de aprendizaje Moodle, la plataforma de aprendizaje que posee Escolma en estos momentos. Y en esa primera actividad, que está relacionada con identificación y clasificación de cuentas, y de igual forma les recuerdo que hay un video acerca de las normas internacionales de información financiera, un video editado y publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Tiene una duración aproximada de 12 minutos, el cual ustedes deben de observar para apoyar la realización de esa primera actividad evaluativa. Y hay un segundo taller de actividad evaluativa que deben de subir a través de la plataforma y está relacionada con identificación de cuentas, clasificación de cuentas y ecuación contable en esta primera unidad. Recuerden que mi nombre es Jaime Humberto Correa Sánchez, contador público, especialista en gestión empresarial, magíster en dirección estratégica de auditoría, consultor empresarial, y estaré apoyando todo el proceso de aprendizaje que ustedes tienen a través de la plataforma virtual de aprendizaje en los tiempos y fechas señalados. Recuerden que todas las actividades deben ser subidas siempre a través de la plataforma en la fecha indicada o antes de la fecha indicada, y no se recibirán actividades por fuera del límite establecido por ningún medio, solamente a través de la plataforma, pero en los tiempos de acuerdo al cronograma establecido. Seamos bastante juiciosos y disciplinados con este tipo de actividades. Entonces, siguiendo con la ecuación contable, pero para un tercer escenario, esa ecuación contable en un tercer escenario nos plantea que la empresa ha realizado gastos por nómina por un valor de, vamos a decir acá, gastos por nómina de 2 millones de pesos, y de esos 2 millones de pesos debe pagarle a sus empleados a través de bancos esos 2 millones de pesos. Entonces, ¿cómo nos quedaría dicha ecuación contable? De la ecuación contable nos dice, trasladamos nuevamente estos valores que tenemos acá, ¿sí? Perfecto. Estas cuentas que nos quedaron acá, tenemos caja, bancos, perfecto. Entonces copiamos estas mismas cuentas, finalmente las copiamos acá, a este lado. Entonces las ubicamos en este lado. Les decimos que tenemos una caja general, tenemos unos aportes de capital, que es la 311505, aquí hicimos 311505, la denominamos aportes de capital por 120 millones de pesos, los bancos por 100 millones de pesos, y que la empresa en este tercer escenario ha realizado 5105 06 gastos de nómina, pago de nómina 510506, vamos a poner acá gasto nómina por un valor de, nos dice el ejercicio, de 2 millones de pesos, correcto, 2 millones de pesos, y que esos 2 millones de pesos la empresa ha tomado la decisión de utilizar la cuenta de bancos para realizar el pago. Entonces esos 2 millones de pesos nos disminuye la cuenta de bancos.
Entonces, en este tercer escenario, en este último escenario, la ecuación contable, ¿cómo nos quedaría? Entonces tenemos unos activos que están representados por una caja general que tiene un saldo en estos momentos de 20 millones de pesos, 120 que tenemos acá, menos 100 que tenemos al crédito, entonces 120 menos 100 nos da 20 millones de pesos. Hubo un valor de bancos que se vio disminuido por 2 millones de pesos, por lo tanto 100 menos 2 millones de pesos, tenemos 98 de saldo, bien, para un total de activos que están representados por la suma de 118 millones de pesos. Colocamos el saldo acá. Unos pasivos, seguimos sin endeudarnos, no tenemos deudas en el momento, entonces esas deudas están representadas con 0 pesos. Un patrimonio de la empresa, un capital social, unos aportes de capital, también lo podemos denominar así, aún siguen siendo 120 millones de pesos, y ese único gasto que ha realizado la empresa significa que en ese periodo, en ese tercer escenario, se está generando una pérdida del ejercicio equivalente a 2 millones de pesos, que es que la empresa aún no ha generado ingresos. Entonces esos gastos representan para la empresa en este periodo un gasto, para un total de patrimonio equivalente, veámoslo, comprobémoslo, más capital más la pérdida del ejercicio. Pues tenemos, estos son 2 millones de pesos menos, entonces eso nos da 118. Entonces, como vemos, se nos está cumpliendo la ecuación contable en este sentido, donde el valor de los activos son iguales a pasivos, 0 pesos, más el patrimonio en este tercer escenario. Entonces, este ejercicio de ecuación contable para todos ustedes representa en buena parte la actividad evaluativa que se va a desarrollar. Para todos, muchos éxitos, es demasiado fácil, simplemente es seguir el paso a paso de la actividad. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré muy atento a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Para todos, felicidades y muchos éxitos con todo lo que está programado.